Voy a hacer una presentación básicamente en tres aspectos, tres momentos. Uno primero de unos antecedentes, un contexto, uno segundo de cómo se han construido estos modelos de los que les voy a hablar y finalmente unas propuestas concretas que estamos promoviendo en la coyuntura del COVID-19. Consideramos que el COVID-19, una situación desafortunada que estamos viviendo en la humanidad, pero es una oportunidad muy relevante para realmente avanzar en una transformación de fondo de la educación. Voy a referirme a algunos conceptos técnicos, lo hago con mucha precisión para intentar dar ese contexto mínimo necesario. Es muy interesante lo que está pasando en estas semanas. Nunca en Colombia se había empezado a poner en duda la idea tan fija que se tiene de educación como escolaridad obligatoria en instituciones educativas como posibilidades de algunas alternativas. O sea, estamos viviendo una coyuntura donde por primera vez una gran cantidad de personas que hasta hace muy pocas semanas no lo tenían en cuenta, están explorando posibilidades diferentes a la educación entendida solo como escolaridad obligatoria. Escolaridad obligatoria. La educación, como lo dice la Constitución Nacional, es un servicio obligatorio. Es un derecho que se debe proveer de manera obligatoria. Pero no toda la educación tiene que ser escolaridad obligatoria. Y algo que también nos sorprende gratamente en estas semanas, cada vez más personas expertas en educación están hablando que tampoco es necesaria la enseñanza obligatoria. Entonces, es muy importante esos conceptos que acabo de mencionar. No podemos seguir asumiendo que la política pública educativa es solo escolaridad obligatoria, ni tampoco podemos seguir asumiendo que la política pública educativa es solo enseñanza obligatoria. Sobre algunas de estas precisiones técnicas hemos venido trabajando desde hace 15 años. Desde hace 15 años venimos realizando una investigación y acción desde la Universidad Nacional, desde el Instituto de Investigación en Educación y el Observatorio de Juventud y Niñez de la Universidad Nacional. Hemos venido haciendo seguimientos, modelaje sobre estas experiencias. Es una investigación pionera en Latinoamérica. Ya nuestros colegas de la red de investigación en estos temas en Estados Unidos y en Europa lo vienen haciendo desde hace más de 25 años. En las últimas semanas se ha hecho muy famoso ese concepto que para algunos sigue siendo extraño del homeschooling, pero también muy importante tener en cuenta que hay otro concepto en lengua anglosajona que es fundamental tener en cuenta, que es el unschooling, ¿sí? O sea, las posibilidades del aprendizaje sin la escolaridad obligatoria y sin la obligación de ir cotidianamente a las instituciones educativas, ¿sí? No es solamente la educación en casa, sino también es la apropiación de los espacios públicos y de las relaciones comunitarias. Yo quiero decirles a ustedes, aprovechando esta invitación, que antes de empezar esta pandemia, aproximadamente 4.000 familias en Bogotá educan sin escuela, en diferentes formas, con varios modelos, con diversas metodologías y con amplias didácticas. Es muy importante tener en cuenta que hay un capital social grande en esta ciudad construido, y es parte de las propuestas con las que voy a terminar en la intervención, que se debe aprovechar para hacer un ejercicio colaborativo de aprendizaje mucho más rápido, de experiencias exitosas, probadas, con evidencias empíricas suficientes de educación sin escolaridad obligatoria y sin enseñanza obligatoria. Son modelos que conservan, entre otros, tres pilares fundamentales que debe tener todo proceso de educación de calidad. Una pedagogía eficaz, pedagogías eficaces, prácticas de cuidado y afecto adecuadas
especialmente desde el maternaje y el paternaje, y la promoción de estilo de vida saludables. Ahí es necesario probablemente hacer un pequeño paréntesis que tiene que ver con algo que nos ha generado tensiones en diferentes espacios donde nos invitan a trabajar sobre estos temas, especialmente con familias que ya hacen educación sin escuela desde hace años, y es que no necesariamente todas las familias están en las condiciones inmediatamente para hacer de una forma adecuada esto. Por eso, el llamado que hemos venido haciendo desde hace varias semanas, cuando empezó la pandemia, es un componente muy fuerte de acción directa, de acompañamiento a las madres y los padres, adultos acompañantes, para reflexionar, para trabajar sobre sus condiciones de salud emocional y mental. Es fundamental tener esto en cuenta. Ahora, hay algún elemento que es muy importante también hacer referencia en este momento. Las investigaciones científicas desde hace años sobre aprendizaje demuestran que cuando estos procesos de educación se basan principalmente en el entusiasmo y las motivaciones intrínsecas de los niños, de las niñas, los adolescentes y jóvenes, las posibilidades de construir conocimiento de forma más amplia, pertinente, en los diferentes campos disciplinares es mucho más efectiva. Y esto lo digo con sinceridad, pero también con respeto para no todos los educadores, pero para un porcentaje importante de educadores es muy complicado asumirlo. Y esta es una oportunidad para poder darles a conocer a ellos las suficientes evidencias que hay sobre este tipo de procesos de aprendizaje, donde sin escolaridad obligatoria y sin enseñanza obligatoria, trabajando a partir de los verdaderos entusiasmos de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes y de sus motivaciones intrínsecas, podemos lograr mejorar sustancialmente la calidad del aprendizaje. Entonces, esos tres componentes es muy importante tenerlos en cuenta y no podemos llamarnos a engaños. Las cifras de estas semanas de incremento de la violencia intrafamiliar, los casos de maltrato a niños y niñas, padres y madres bastante neurotizados, expresándolo afortunadamente de forma sincera porque no saben qué hacer con esos niños y niñas en esos lugares que es el hogar, tienen que ver con esa escolaridad obligatoria que hemos interiorizado y normalizado tanto, que está basado en el control y en la imposición. Yo termino, creo que me faltan 2 minutos, según este cálculo que llevo acá, mencionando lo siguiente, que quizás espero pueda interrelacionar adecuadamente. Es muy probable que muchos de ustedes han oído desde hace unos años cómo los voceros de las grandes empresas, corporaciones internacionales, vienen hablando de la contratación de personas sin títulos. Es muy importante tener esto en cuenta. ¿Por qué? Hemos tenido la oportunidad desde hace ya bastantes años de encontrarnos con algunas de las personas que traen estos proyectos de aprendizaje en estas corporaciones en diferentes lugares en el mundo. Hace 2 años en Moscú, hace 4 años en diferentes congresos que están haciendo sobre otras formas de aprendizaje, y ellos han podido establecer uno de sus referentes importantes, el Proyecto Cero de la Universidad de Harvard desde hace 60 años, que la escolaridad obligatoria y la enseñanza obligatoria reduce, marchita, avería la creatividad de los seres humanos. Por eso, debates como los que genera el dueño de Tesla, Elon Musk, hace pocas semanas cuando abrió una convocatoria para enganchar personal a sus centros de investigación en inteligencia artificial y dijo que no necesitaban título y que ojalá tampoco tuvieran estudios de secundaria, porque probablemente podían ser afectados demasiado en su creatividad. Entonces, tenemos una gran oportunidad para poder estos modelos que hemos venido validando, que tienen referencias concretas, mediciones a nivel internacional, a nivel nacional. No hemos tenido los recursos suficientes para ampliar más nuestro trabajo
es una oportunidad para darlos a conocer. Y esto no es una discusión de sin escuela con escuela, es un diálogo de varias alternativas de aprendizaje. Es la oportunidad. Hemos tenido la oportunidad de visitar experiencias en diferentes países, ya algunas también en Colombia, donde este fenómeno creciente de la educación sin escuela, que tiene varios modelos, varias metodologías y didácticas, está ayudando a transformar realmente las escuelas. Necesitamos transformar las escuelas de manera profunda. Para muchos seres humanos, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, la mejor opción posible en el corto plazo y probablemente en el mediano plazo son las escuelas, y por eso tenemos que transformarlas. Yo le he venido diciendo a amigos, dueños de colegios, que no se preocupen tanto en el sentido de que van a perder muchos de sus estudiantes. Hay evidencias, podemos mostrárselas, hay mediciones. Si los colegios realmente se transforman, si los colegios son capaces de vincular esa diversidad en términos de entusiasmos y motivaciones de los niños y niñas, los colegios van a crecer también como una oportunidad de encuentro y de construcción comunitaria bastante amplia. Termino diciendo que ofrecemos este conocimiento, estos modelos, estas referencias nacionales, internacionales, los estudios que muestran cómo ya desde hace más de 20 años nosotros estamos haciendo seguimiento hace 15 años, tan solo hace 15 años, a jóvenes que se han educado en procesos sin escuela y han hecho tránsitos exitosos por la Universidad Nacional, por la Universidad de los Andes, por universidades internacionales. Hay casos concretos, por solo mencionar alguno de ellos, uno de los biólogos más destacados, experto en flora y fauna de Colombia, Mateo Hernández, que lo contrata con mucha frecuencia el Instituto Humboldt y otros institutos internacionales en sus investigaciones. Es una de las experiencias profesionales de los alrededor de los 35 años que nunca pasaron por una escuela y son expertos científicos destacados en campos validados por pares y por instituciones académicas y científicas presenciales. Hay unas redes en Bogotá, de familias que educan sin escuela desde diversas perspectivas, métodos, que hemos venido haciendo una exploración inicial y están dispuestos a... termino, señor presidente, están dispuestos a contribuir a que ampliemos estas redes y que abramos este diálogo de colaboración a través de la descripción específica de estos procesos que ya llevan bastantes años. Nuevamente, gracias por la invitación y estoy atento a las personas interesadas a hacerle llegar estos artículos a los que he hecho referencia, artículos de divulgación, trabajos de investigación científica y artículos ya publicados. Muchas gracias.